Grupo Holguín Instituto de Capacitación celebra a todos los contadores con la Semana del Contador, un evento totalmente gratuito del 9 al 13 de mayo, de las 17 a las 19 horas, a través de Facebook Live y vía Zoom, con la presencia de los contadores más capacitados del país. El doctor Luis Miguel Holguín, el maestro Edgar Hernández, el maestro Mario Beltrán, el doctor Silvino Vergara, el doctor Miguel Chamlati y el maestro Marco Holguín. Inscríbete al 921-110-4967 o al 921-2140-400. No pierdas la oportunidad de adquirir nuevos conocimientos con los mejores, completamente gratis. Grupo Holguín Instituto de Capacitación te invita. Grupo Holguín Instituto de Capacitación celebra a todos los contadores con la Semana del Contador, un evento totalmente gratuito del 9 al 13 de mayo, de las 17 a las 19 horas, a través de Facebook Live y vía Zoom, con la presencia de los contadores más capacitados del país. El doctor Luis Miguel Holguín, el maestro Edgar Hernández, el maestro Mario Beltrán, el doctor Silvino Vergara, el doctor Miguel Chamlati y el maestro Marco Holguín. Inscríbete al 921-110-4967 o al 921-2140-400. No pierdas la oportunidad de adquirir nuevos conocimientos con los mejores, completamente gratis. Grupo Holguín Instituto de Capacitación te invita. Grupo Holguín Instituto de Capacitación celebra a todos los contadores con la Semana del Contador, un evento totalmente gratuito del 9 al 13 de mayo, de las 17 a las 19 horas, a través de Facebook Live y vía Zoom, con la presencia de los contadores más capacitados del país. El doctor Luis Miguel Holguín, el maestro Edgar Hernández, el maestro Mario Beltrán, el doctor Silvino Vergara, el doctor Miguel Chamlati y el maestro Marco Holguín. Inscríbete al 921-110-4967 o al 921-2140-400. No pierdas la oportunidad de adquirir nuevos conocimientos con los mejores, completamente gratis. Grupo Holguín Instituto de Capacitación te invita. Grupo Holguín Instituto de Capacitación celebra a todos los contadores con la Semana del Contador, un evento totalmente gratuito del 9 al 13 de mayo, de las 17 a las 19 horas, a través de Facebook Live y vía Zoom, con la presencia de los contadores más capacitados del país. El doctor Luis Miguel Holguín, el maestro Edgar Hernández, el maestro Mario Beltrán, el doctor Silvino Vergara, el doctor Miguel Chamlati y el maestro Marco Holguín. Inscríbete al 921-110-4967 o al 921-2140-400. No pierdas la oportunidad de adquirir nuevos conocimientos con los mejores, completamente gratis. Grupo Holguín Instituto de Capacitación te invita. Pues muy buenas tardes, queridos participantes. Es un gusto saludarlos nuevamente. Y hoy es miércoles 11 de mayo. Hoy estará con nosotros el doctor Silvino Vergara Nava, un extraordinario ponente con el tema la presunción de inocencia en materia fiscal y otras trampas procesales. Estamos celebrando la Semana del Contador. Nuestro ponente iniciará en unos 5 minutos. Nos pidió iniciar 5:10, pero estamos aprovechando el momento para saludarlos aquí a los que están presentes. Nuestra querida colega Milka, saludos Milka, un abrazo hasta Oaxaca. Tomás Silva, saludos, excelente, buenas tardes. José Alfredo Méndez, saludos colega, buenas tardes. Por allá está nuestro amigo Víctor Bautista, saludos Víctor, ya muy recurrente en los seminarios, cursos, diplomados. Por allá está nuestro colega Jorge Nava, hasta Puebla, un abrazo Jorge. Por ahí está Felipe Ortiz Benavides. Saludos, Felipe. Buenas tardes. Por allá está la contadora Cristal López. Saludos, Cristal. Por allá está la contadora Mari Hellstone. Y bueno, todos los colegas que se van a ir sumando a esta Semana del Contador. Ya hoy es miércoles.
Creo que las dos ponencias que hemos tenido han sido de mucho provecho y extraordinarias en honor a la verdad. Nos hemos preocupado por traerles ponentes de lujo, así como el ponente del día de hoy, el doctor Silvino Vergara Nava, al cual he escuchado en los eventos de defensa fiscal. Y bueno, dije, vamos a invitarlo para que nos comparta aquí en la Semana del Contador un tema. Y bueno, aceptó nuestra invitación y ya en breve se incorporará el doctor. Por ahí está nuestro colega Leonardo Becerril. Leonardo, saludos, muy buenas tardes. Por ahí está Rubén Montes, quien ha estado con nosotros lunes y martes. Saludos, Rubén. Y bueno, y nuestros amigos que por alguna razón no tienen prendida la cámara, pero bueno, saludos a todos. Al parecer ya está nuestro ponente, el doctor Silvino Vergara Nava, ¿verdad? Sí. Ya lo veo que está ya en cámara, muy bien. Pues doctor, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y bueno, sé que será un deleite escucharlo aquí en la Semana del Contador. Grupo Holguín, Instituto de Capacitación, agradece su aceptación para estar con nosotros. Y bueno, vamos a pedirle al grupo de staff nos ponga una reseña curricular del doctor Silvino Vergara Nava antes de que entregue el lugar para su ponencia. Adelante. Continuamos con la Semana del Contador. Grupo Holguín, Instituto de Capacitación, presenta 11 de mayo, Dr. Silvino Vergara Nava, licenciado en Derecho, maestro en Derecho, doctor en Derecho, articulista de temas jurídicos y fiscales en las revistas Cuestiones, miembro del Consejo Editorial en la revista Defensa Fiscal, columnista en temas de derecho de los principales diarios poblanos. Participa en el programa de radio Hablemos de Derecho, entre otros. Catedrático en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, Universidad Autónoma de Tlaxcala, Universidad Autónoma de Puebla, Universidad de las Américas Puebla y la Escuela Libre de Derecho de Puebla. Coautor de los libros Así vemos México, Apuntes contemporáneos de Derecho, entre otros. Autor de los libros La utilidad de la filosofía del derecho en el derecho tributario, clasificación de las violaciones de forma y de fondo en los procedimientos de las autoridades fiscales, entre otros. Muchas gracias. Mi estimado doctor Silvino Vergara Nava, dejo el micrófono para su ponencia titulada La presunción de inocencia en materia fiscal y otras trampas procesales. Adelante, doctor. Y bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias, muy buenas tardes. Muchas gracias al doctor Holguín por la oportunidad de estar este ratito aquí en esta tarde con ustedes. Y bueno, pues vamos a comentar precisamente, nos dio la oportunidad aquí de escoger algunos temas que pudieran ser de relevancia, sobre todo para la parte de la fiscalización y después en la materia de la defensa de los contribuyentes. Ustedes mejor que yo lo saben y no es necesario recalcarlo, pero ustedes saben perfectamente que prácticamente la defensa inicia a partir de que existe el procedimiento de fiscalización. Muchas de las cosas que hacemos en el procedimiento de fiscalización, hoy por lo que se ha vuelto tan complejo los medios de defensa, pues resulta que es muy, digamos, es más complicado, ¿no? Pues defenderse ya que se dejó de hacer en un procedimiento de fiscalización. Y hay ocasiones que, pues desafortunadamente pensamos que puede pasar una situación cuando los tribunales están diciendo otra totalmente distinta, ¿no? Hoy estamos viviendo desafortunadamente un divorcio entre lo que pasa en los tribunales y lo que pasa pues antes de llegar a un tribunal, ¿no? Entonces, bajo ese criterio, pues quisiéramos aquí platicar algunas cosas que han estado presentándose en los tribunales y bueno, pues ponerlos más que nada como en la mesa para que ustedes después los profundicen, los analicen
damos aquí alguna opinión al respecto, que no significa que sea la última opinión ni nada por el estilo, sino es un tema pues que la tarea le queda a todos nosotros el tratar de verlo bajo otra óptica, bajo otra forma de resolver las cosas, pero que bueno, siempre en estos foros pues es muy importante ponerlos en debate este tipo de situaciones. Y precisamente por eso quisimos platicar esta ocasión de pues varios temas. Dentro de los temas que quisiéramos comentar, que son 5, es el que corresponde a la presunción de inocencia en materia fiscal, que ustedes saben que tiene muchos asegúnes. Este principio de no, nemo tenetur, ¿no? O no consentimiento, no, el no estar reconociendo nuestras faltas, nuestras infracciones, ¿no? De nuestra no autoincriminación, que propiamente es la palabra. Y bueno, pues vamos a hablar un poquito de esto. También el principio de taxatividad, que suena así medio raro, pero pues es propiamente el principio de exacta legislación, de que la ley sea clara, que la norma sea clara en cuanto a las obligaciones y las infracciones de los particulares. Luego, pues dentro de esas trampas procesales también tenemos este principio que cada día tiene mayor importancia en materia fiscal, que es el principio de non reformato impeius, que ya lo platicaremos aquí también. Y bueno, pues lo que se ha dado a partir del 2014, que es este fenómeno de la aplicación de las penas trascendentales, ¿no? Que ya nos hemos acostumbrado a esta serie de situaciones, todo por la fiscalización, ya no una fiscalización vertical, sino una fiscalización horizontal que se está presentando. Bueno, pues también vamos a platicar un poquito al respecto de estos 5 puntos que tienen que ver con propiamente pues esta presunción de inocencia, más todos estos 4 puntos a los cuales le agradecemos al doctor Holguín que nos dé la oportunidad en este foro de poderlos platicar, ¿no? Y bueno, pues empezando con el tema de la presunción de inocencia, pues sabemos que esto está previsto propiamente en el artículo 20 de la Constitución, ¿no? El artículo 20 de la Constitución es el que establece esta presunción de inocencia. Y bueno, pues en esa disposición del artículo 20 tiene que ver con los derechos en materia penal, tiene que ver más con la cuestión de la materia penal. Por eso el primer paso que nos topamos, la primera situación en la que nos encontramos es si en la materia penal vamos a encontrar que pueda ser extensivo a la materia fiscal, que pueda ser extensivo estos derechos procesales de materia penal, pudieran ser extensivos a la materia fiscal. Y entonces, pues en primer lugar, pudiéramos decir que el caso de la presunción de inocencia, pues pareciera que existe en una parte de la materia fiscal, en una parte de la materia administrativa, la posibilidad de que existe esa presunción de inocencia. Sin embargo, todo de entender que la regla general, ¿no?, es que no. Esto basado principalmente por lo que establece el artículo 6 del Código Fiscal de la Federación, que establece precisamente pues el sistema de autodeterminación de la obligación fiscal. ¿A quién le corresponde determinar la obligación fiscal? Pues le corresponde propiamente al contribuyente. Por lo tanto, cuando le corresponde al contribuyente cumplir con la obligación fiscal, pues eso implica que ante el cumplimiento de las obligaciones fiscales, la necesidad de demostrar, por ejemplo, el que está cumpliendo con el entero de las contribuciones, el que está cumpliendo con las obligaciones fiscales, el que cumple con digamos, los deberes como contribuyente. Algún delito, bueno, pero eso es materia penal. Sin embargo, nos quedamos en las infracciones fiscales, y llegar al extremo de no acreditar la existencia de alguna sanción de carácter fiscal. Entonces, a ese grado hemos llegado, digamos, en este caso, basado precisamente en lo que establece el artículo 6 del propio Código Fiscal. ¿Qué dicen los tribunales al respecto? Pues los tribunales al respecto establecen propiamente, en el caso de la Corte, desde diciembre de 2015, publicó esta tesis, que es una tesis, no es una jurisprudencia, en la cual se indica que las facultades de comprobación, en el caso de las facultades de comprobación, la presunción de inocencia no aplica. Eso implica que la carga de la prueba le corresponde propiamente al contribuyente, que la carga de la prueba en una auditoría le corresponde al particular. Y si ustedes se dan cuenta, y los que nos hacen favor de
pues analizar todos estos casos desde más o menos antes de 2015, sobre todo antes de 2014, pero si nos damos cuenta después de 2015 y principalmente de la reforma del Código Fiscal de 2014 y ahora esta de 2015, pues pareciera que la tendencia va en el sentido de que siempre la carga de la prueba vaya a favor para el particular y que pues vaya desde luego a favor de la autoridad. Y así vemos una gran cantidad de obligaciones, una gran cantidad de cuestiones que tiene el particular que acreditar. Preparamos esta lámina que establece aquí en esta lista, dice la carga de la prueba del contribuyente. Si ustedes se dan cuenta, pues primero tiene que acreditar que la contabilidad es analítica, tiene que acreditar la existencia de los contratos, que la fecha cierta de los contratos, tiene también la obligación en muchos de los casos de ofrecer hasta pruebas periciales y pruebas de informes para poder demostrar pues alguna deducción o para demostrar que no existe un ingreso, etcétera. Y bueno, pues todo esto tiene que ver con que al que le corresponde propiamente probar en una auditoría, en una revisión, pues es a los contribuyentes. Y entonces, a partir de esto, pues ustedes mejor que yo saben que se ha modificado totalmente la fiscalización por parte de las autoridades principalmente en los últimos 8 años. Si nosotros hacemos una revista, o hacemos una revisión propiamente de lo que ha sucedido en los tribunales, nos vamos a dar cuenta que todas las cuestiones tienen que ver con carga hacia los particulares. El problema de una auditoría, muchas de las ocasiones es la interpretación de las leyes, pero la mayoría de las ocasiones, y si no ustedes lo pueden analizar con lo que tienen a la mano en cuanto a su análisis, en cuanto a los problemas que tenemos en los juicios, en las controversias, etcétera, pues vamos a ver cómo en este caso de lo que estamos platicando es prácticamente que la carga de la prueba le corresponde al particular y que el problema principal tiene que ver con las pruebas, tiene que ver con relación de pruebas. Ya no es una cuestión de interpretación de las leyes, que si decía podrán, que si el podrán es deberán, que si la autoridad puede o no puede. El tema ya va más allá. El tema va más encaminado al asunto de lo que viene siendo en particular pues el problema de demostrar la existencia de las operaciones de los contribuyentes. Y bueno, pues si nosotros vemos en el caso de las tesis que quisimos poner aquí a su consideración, pues en la primera de ellas tiene que ver con los depósitos en las cuentas bancarias. A quien le corresponde la prueba del origen de los depósitos de las cuentas bancarias es al propio contribuyente. Nada más que si ustedes se dan cuenta, anteriormente era suficiente hacer un contrato de mutuo, un pagaré, y con eso era suficiente. Ahora no es nada más el contrato de mutuo. Fíjense esta tesis tan importante, enero de 2021, o sea, tiene 1 año y meses, que hace mención de que la carga de la prueba no es nada más con los estados de cuenta y con el contrato, sino que hay que adminicularlo incluso con la contabilidad. Es decir, no podemos dejar hoy en segundo término, el asunto de la contabilidad es fundamental, ¿no? Y que desde luego pues el criterio es que la contabilidad sea analítica, ¿no? Y entonces, si la contabilidad dice una cosa y nosotros entregamos contratos de otra cosa, pues lo que va a suceder es que normalmente acaba todo esto en una determinación presuntiva de las propias autoridades. Y que no nada más es tener el estado de cuenta, como lo dice esta tesis, ni únicamente entregar el asunto de lo que viene siendo, por ejemplo, el contrato de mutuo, el pagaré, ¿no? El estado de cuenta, la contabilidad. Si ven esta siguiente tesis que tenemos aquí adelante, en los medios de defensa, que esto es lo más importante, precisamente platicando de la semana del contador y considerando la oportunidad que tuvimos aquí con el doctor Holguín de platicar con ustedes, fíjense qué tan importante es las pruebas periciales contables. Anteriormente yo creo que de cada 10 juicios, uno si acaso tenía una prueba pericial en contabilidad, ¿no? Claro, que corresponden a créditos fiscales determinados por la autoridad por diferencias de impuestos o de pago de impuestos. Pero hoy yo creo que de cada 10, pues casi diríamos que los 10 requieren de una prueba pericial contable. No basta el contrato, que es lo que tienen aquí en esta tesis, en la parte negrita del texto en minúsculas, dice que no basta el contrato, que no basta nada más el estado de cuenta, que no basta nada más la contabilidad analítica, sino que adicionalmente se requiere de la prueba pericial contable. Ahí yo diría que tenemos una tarea muy importante de poder plantear correctamente las pruebas periciales contables
porque es hasta vergonzoso lo que nos ha pasado, que no sabemos ni siquiera formular y nos incluimos todos, ¿eh? Aquí nos incluimos todos, pero es vergonzoso que hay tesis del tribunal que dice la prueba pericial contable no tiene que versar sobre interpretación de derecho, tiene que versar sobre contabilidad. Pues uno lo lee y dice, bueno, ¿por qué lo dijo el tribunal de esa manera, no? Pues lo dijo porque hay una bola, entre ellos nos incluimos todos, ¿verdad?, que nos equivocamos al plantear una prueba pericial contable. ¿Qué diga el perito si el artículo 29A del código establece como obligación que los comprobantes tengan la clave del RFC del proveedor? Híjole, pues eso no es un tema de pericial contable, ¿no? Es un tema de interpretación de las leyes, ¿no? Bueno, yo creo que ahora las autoridades se están empujando, las autoridades jurisdiccionales, es decir, los tribunales, particularmente el Tribunal de Justicia Administrativa, está empujando a que se hagan estas pruebas periciales contables para desvirtuar las presunciones de la autoridad. Sin embargo, cuando estamos ante la presencia de este tipo de casos, pues resulta que el gran inconveniente que tenemos es la dificultad de también plantear la prueba pericial. No es nada más decir, ofrezco la prueba pericial del contador fulano de tal, ¿no?, que tiene maestría, estudios de contaduría, especialidades y tal, que es lo de menos. El asunto no es ese, el asunto es cómo se va a desahogar esa prueba pericial contable. Y esa es una de las tareas que pareciera que a veces tenemos que tomar en consideración, porque fíjense la siguiente tesis que tenemos, que ya no basta para demostrar un traspaso, fíjense nada más, no basta para demostrar un traspaso los estados de cuenta bancarios. En un medio de defensa se requiere también la pericial contable para demostrar el traspaso de una cuenta a otra, que ustedes mejor que yo saben que no es ingreso, que no es una actividad grabada para efectos del IVA, pero este tecnicismo, esta exageración a la que han llegado los tribunales, pues a veces la pasamos de embalde, metemos, interponemos, promovemos un medio de defensa, un juicio, y ese juicio que presentamos, pues resulta que al presentar ese juicio no hacemos el análisis, por ejemplo, bueno, entregamos los dos estados de cuenta, hacemos el argumento diciendo que es un traspaso de la papelería Enrique, ¿no? Y entonces Enrique tiene dos cuentas bancarias, aquí está la de Bancomer, aquí está la de Vital, está muy sencillo, 100 pesos de aquí para acá, pues hasta en eso quieren una prueba pericial contable. Bueno, eso lo que está provocando es, en primer lugar, pues un nicho de mercado para la contaduría, en relación a saber hacer bien las pruebas periciales. Muchas veces ahí estamos en la zona gris, porque los abogados no sabemos plantearla, los contadores a veces nos quedamos también en esa zona gris, igual que los abogados nos quedamos ahí, y entonces estamos ahí en la frontera entre quién es el que le pone mano a la prueba pericial contable, y ese es uno de los grandes problemas que hay. Hoy por lo pronto, pues diríamos que hablando de presunción de inocencia, hacemos mención de que la presunción de inocencia no aplica en las facultades de comprobación, menos en los medios de defensa, y esto implica que la carga de la prueba le corresponde al particular. Pero la carga de la prueba, a lo que voy es que no nada más son pruebas documentales, no es nada más entregar el estado de cuenta, no es nada más entregar el contrato de mutuo, no es nada más entregar el pagaré, qué sé yo, sino que adicionalmente hay que ofrecer una prueba pericial contable. Y a lo mejor estamos en un juicio en el cual tenemos el estado de cuenta, entregamos hasta la contabilidad, entregamos lo que ustedes quieran, pero no ofrecemos una prueba pericial contable, pues pareciera que esto lo que nos representa es que nos vaya limitando en nuestros derechos o nos vaya limitando en la defensa de los particulares. Y luego, todavía adicionalmente, para este tema de la carga de la prueba, pues habría que adicionar, ¿verdad?, el asunto de la famosa fecha cierta. Ya dejemos atrás la prueba pericial contable, que la dejamos ahí como tarea para su análisis, ya dejemos ahí todas las pruebas que se tienen que ofrecer. Ahora el otro tema es la fecha cierta, y es que el problema principal de la fecha cierta es ¿a qué documentos privados? Que yo creo que esa sería la primera pregunta que nos tendríamos que hacer. ¿A qué documentos privados nos estamos refiriendo cuando hablamos de la fecha cierta? Una orden de compra, un comprobante fiscal, el ticket del baño de la central camionera. Digo, a ese grado tenemos que llegar con la fecha cierta. Bueno, pues no lo dice la jurisprudencia. Lejos de que la jurisprudencia nos permitiera tener mayor claridad en las cosas, pues pareciera que es lo contrario, ¿no? Pareciera que es precisamente como quisimos plantear el título de esta plática de hoy en la tarde,
pues parecieran más trampas procesales, ¿no? Y en realidad son estas trampas procesales porque ahora el problema es ¿a qué le ponemos fecha cierta? Bueno, vete a ver a un notario. Para todas las cosas hay que ver a un notario. Para todas las cosas tenemos que usar correos electrónicos para que tenga una fecha cierta con los términos electrónicos con la correspondencia electrónica que pudiera haber. Con el uso de una firma electrónica le podemos dar fecha cierta. Bueno, pues todas esas complejidades se dan ahora con esta jurisprudencia que yo quisiera ahí que le subrayáramos diciembre de 2019. Ahí el material lo tiene a disposición el doctor Holguín para que al que le interese lo puedan ahí transmitir a quien le interese, ¿no? Nada más que se ponen tristes, no es nuestra culpa, ¿verdad? Pero bueno, pues el asunto es que subrayen ahí diciembre de 2019. ¿Qué necesita fecha cierta? Si nosotros nos vamos al artículo 217 de la Ley de Amparo, la aplicación de la jurisprudencia no puede ser en sentido retroactivo. ¿Qué requiere fecha cierta? Pues requiere fecha cierta por lo pronto en los términos de los tiempos, todo lo que se pueda hacer de diciembre de 2019 de contratos, a lo mejor una orden de compra de algo importante, a lo mejor una orden, un pedido representativo, todo eso sí va a representar entonces la necesidad de ponerle una fecha cierta que vendría siendo pues incluso hasta el extremo de una ratificación ante notario, ¿no? O bien de por lo menos una copia certificada, como lo dice la tesis que viene aquí a continuación, ¿no? Donde mención de que la fecha cierta solamente requiere, sí, de la fecha cierta solamente requiere de una copia certificada, ¿no? O bien que las actas de asamblea, como lo tenemos en la siguiente tesis, las actas de asamblea pues requieren para su autenticidad, digamos, ¿no? Para autentificarlas, pues requieren de una fecha cierta en su protocolización. Y bueno, cuando nosotros nos ponemos a hablar en el debate actual de que si el acta de asamblea debe de estar protocolizada o no, simplemente tomen en cuenta, si nos regresamos en las láminas aquí en una anterior, en donde está una más, hacia adelante, perdón, hacia adelante, de donde habla dos antes. No, nos vamos para atrás, una más para atrás, una más para atrás, una más. Dice, documentos privados deben cumplir con el requisito de fecha cierta, tratándose del ejercicio de las facultades de comprobación. Se acabó. Esa interpretación que a veces nosotros caemos en que es que esta acta de asamblea no requiere de copias de protocolización, esta acta de asamblea no necesita de bla, bla, bla. Pues si la vas a presentar en una auditoría, pues ya te están diciendo que la materia fiscal absorbió a la materia mercantil. Y si la materia fiscal absorbió a la materia mercantil, pues aplica esta jurisprudencia, no hay más. Es que en materia civil, bueno, pues voy de acuerdo, pero el problema es, digamos que hay que ser más previsores en ese sentido y pues tratar, digamos, de evitar ese tipo de, a veces, debates que no nos van a llevar a nada, porque pues la propia jurisprudencia dice, el documento que presentes ante la autoridad fiscal tiene que tener fecha cierta, se acabó, no hay más. Que estaba obligado en la materia agraria, civil, laboral, penal, no sé, en cualquier materia, a que tuviera una protocolización, qué sé yo, eso no es el tema. El tema es que si estamos en una auditoría, digamos que la materia fiscal está absorbiendo a la materia laboral, agraria, mercantil, civil, a la que ustedes quieran. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esta tesis, hay que tener cuidado también con que a veces nos andamos preocupando por tener fecha cierta en documentos o actos que son anteriores a diciembre de 2019. La jurisprudencia es de diciembre de 2019, tengo entendido que es el día 6 o 9 de diciembre, pero bueno, el asunto es que siendo de no aplicación retroactiva a la jurisprudencia, como lo marca el último párrafo del artículo 217 de la Ley de Amparo, pues vaya, no tendríamos que estar a veces dialogando con cuestiones que, con todo respeto, pues nada más nos estamos nosotros mismos perjudicando bajo el criterio de que pues los criterios de los tribunales cada día van más encaminados a esta cuestión de lo que viene siendo el asunto de la
pues la problemática que tenemos con esta serie de trampas procesales que estamos mencionando, ¿no? Y bueno, pues al final, ¿qué ha dicho el Tribunal de Justicia Administrativa en relación con la presunción ¿qué ha dicho el Tribunal de Justicia Administrativa en relación con la presunción de inocencia? Pues lo que ha dicho en relación con la presunción de inocencia es que, pues, sí aplica la presunción de inocencia para el derecho administrativo sancionador. Si estamos ante la presencia del derecho administrativo sancionador, al que le corresponde la carga de la prueba es a la autoridad. Pero si estamos en la materia fiscal, que es una rama del derecho administrativo, pues habría que tomar en consideración que la presunción de inocencia, sobre todo en las facultades de comprobación, pues no es aplicable, no es viable, y por lo tanto, pues toda la carga de las pruebas le corresponden al propio particular, ¿no? Y es un tema que tendríamos ahí que considerar y que, bueno, ponemos en la mesa, ¿no? Todos estos criterios que dan a entender que no es nada más entregar documentos, no es nada más entregar documentos de fecha cierta, sino que hoy lo que tiene que ponerle mucha referencia, mucha relevancia, ponerle el dedo digamos, en el renglón, es el asunto de la prueba, el asunto precisamente de la prueba que tiene que ser fundamental, la existencia de la prueba pericial, ¿no? La prueba pericial y particularmente la pericial contable. Pero bueno, ahí está prevista en ese orden de ideas. Luego tenemos el principio nemo tenetur, ¿no? Que quisiéramos también platicarlo, que también viene en el artículo 20 de la Constitución. Este principio es de no autoincriminación, es decir, que no es suficiente que el particular se confiese como culpable de algo si es que en esa prueba que está formulándose, si es que el particular en ese momento, pues si bien se está confesando de que cometió el ilícito, la infracción, el incumplimiento a una obligación, no va a ser suficiente esa prueba. Y esto se hace precisamente pues por todo lo que ha sucedido en la historia, no únicamente de México, sino en la historia de la humanidad. La tortura, ¿no? La tortura está determinantemente prohibida en el mundo occidental, salvo la legislación norteamericana, que ustedes mejor que yo saben que tiene otros principios, pero por lo menos en el derecho continental europeo y en el derecho latinoamericano, sabemos que determinantemente debe estar prohibida la tortura, ¿no? Y esto lo que representa es que la manera de evitar que exista la tortura, pues es precisamente implementando, este principio de no autoincriminación que en latín le llaman el principio nemo tenetur, ¿no? El no poderse autoincriminar los particulares. Pero en el caso entonces de la materia fiscal, ¿qué podríamos decir de este procedimiento, de esta serie de acciones que se dan en estas cuestiones en las cuales estamos ante la presencia de las facultades de comprobación de la autoridad? Porque en una auditoría, ustedes mejor que yo lo saben, que en una auditoría lo que sucede es que la autoridad les pide el documento amarillo, el documento rojo, la contabilidad, los estados de cuenta, el bla, 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 y con eso la autoridad determina un crédito fiscal. Pues, ¿qué no estamos ante la presencia entonces de la autoincriminación? Con mis propios documentos, con mis propias explicaciones, con mis propios planteamientos, lo que estoy diciendo es que estoy cayendo en la autoincriminación como, digamos, como particular, y con los propios datos que estoy entregando, la autoridad me está determinando pues un crédito fiscal. Esto se ha estado poniendo en debate en muchas ocasiones. Vamos a ver aquí al final de estas láminas una tesis que dice el tema de que no se viola el principio de no autoincriminación en los artículos 44 y 46 del Código Fiscal, porque es una obligación del contribuir al gasto público y que por lo tanto, en razón a esa obligación, pues tenemos que entregar la información contable necesaria para poder demostrar la existencia de ese crédito fiscal, la existencia de ese cumplimiento de esas obligaciones fiscales, y no caemos entonces en un problema de autoincriminación. Así lo ha estado estableciendo el Poder Judicial, la Suprema Corte lo ha definido de esa manera, pero a lo mejor aquí el problema más que otra cosa es que actualmente tenemos una gran cantidad de requerimientos que, por cierto,
son requerimientos que hacen los propios visitadores, que ni siquiera los hace la autoridad competente, que es la que emite la orden de visita, la revisión, el requerimiento, sino son los propios visitadores los que envían esos requerimientos, donde habría que analizar su competencia. Ya hay criterios de las salas regionales de hace muchos años que dicen que los visitadores no tienen competencia para requerir una visita domiciliaria. Y bueno, yo creo que ustedes mejor que yo saben que en los requerimientos tenemos una, o mejor dicho, en las visitas domiciliarias, en las actas parciales, tenemos una colección de preguntas impresionante, ¿no? Requerimientos hoy cada día más exhaustivos, pero dejen que sean exhaustivos en cuanto a que pásame la contabilidad, préstame tus declaraciones, sácale 2 copias a los FDI, eso es lo de menos. El problema no es que me pidan documentación, el problema es, el principal problema son los cuestionarios. Explícame, indícame, señálame, dime por qué, esa es la parte medular del asunto. Si bien constitucionalmente se ha sostenido que no viola los artículos 44 y 46 del Código, el principio de no autoincriminación, porque es una obligación constitucional, yo no sé hasta qué punto diríamos que el caso de los cuestionarios no están volviéndose en realidad lo que en materia procesal le llaman absolución de posiciones. Es decir, estamos respondiendo como si fuera una especie de prueba confesional, que en realidad así lo es, cuando la autoridad manda una acta de visita elaborada por el propio visitador, ni siquiera por quien ordena la visita domiciliaria, por ejemplo, el administrador, sino el propio visitador hace un cuestionario y pone ahí, indíqueme por qué razón contrató a este proveedor, ¿no? Cuando anda correteando a los cefos, por ejemplo, ¿no? Indíqueme por qué utilizó este proveedor, cuál es la ventaja competitiva de ese proveedor. Bueno, yo no entiendo ni siquiera qué es eso de ventaja competitiva. ¿Cuál es la razón de negocios? Peor tantito, ¿no? Entonces, ¿quién era el contacto con ese proveedor? ¿Cómo se hizo la relación? ¿Cuál fue? Bueno, todas esas preguntas yo lo pondría en la mesa de que si no estamos en realidad en un procedimiento que está prohibido por los artículos, por el artículo 20 de la Constitución, y en realidad estamos ante una prueba confesional, una prueba de absolución de posiciones, porque propiamente pues las autoridades con esto lo que provocan, y yo creo que les ha pasado a ustedes muchas ocasiones, que cuando están preparando el solventar este requerimiento, con todo respeto, y es la realidad, nos andamos contradiciendo. En la pregunta 1 dijimos blanco y en la 2 negro, y entonces pues ya out, ¿no? Entonces el asunto es que precisamente con tantas preguntas pues ya no sabemos ni lo que estamos respondiendo. Y hay ocasiones que no es que el proveedor sea operación de facturas apócrifas, ya ni me acuerdo, la auditoría es de hace 3 años, de hace 4, ¿no? Un ejercicio que ya estaba por caducar, no tengo ni idea de lo que había pasado, ni de dónde agarraron a ese proveedor. Pues el proveedor era urgente y lo agarramos de la calle, y el que vino a hacer los trabajos de plomería, y a mí qué me importa si tenía ISO 9000 o no tenía ISO 9000, ¿no? Entonces, el asunto es, en realidad, el problema que tenemos es que parecieran estos cuestionarios verdadera absolución de posiciones, y esto lo que provoca es que un cuestionario se convierta en realidad en un interrogatorio, y ese interrogatorio pues sea una prueba confesional, y al caer en esa prueba confesional pues ya después ¿qué decimos? Por eso platicaba yo al inicio de la plática, o comentábamos al inicio de la plática, perdón, que un tema importante es que en muchas ocasiones desde la auditoría hay que saber qué es lo que estamos diciendo. Pero yo no diría desde la auditoría, yo diría desde a lo mejor la invitación. Acuérdense que el Seguro Social manda por ahí una invitación donde dice, oiga, hemos detectado que pareciera que usted no tiene el grado de riesgo que le corresponde. Dígame cuál es su actividad, mándeme un organigrama o un cronograma, un organigrama ahí y entonces pues hasta nos emocionamos, ¿no? Somos 5 pelados en el negocio, pero ya le pusimos a uno que es gerente, el otro es director, el otro es quién sabe qué, y ahí ponemos a todos así y resulta que pues lejos de que seamos una mueblería, nos volvemos carpintería. Lejos de que vendamos muebles, pues ahora resulta que lo que hacemos es elaborar, no sé, pues, muebles propiamente dicho, ¿no? Entonces, el asunto es que cuando presentamos esa serie de escritos, donde nos piden esa serie de aclaraciones, pues
pues pareciera que estamos haciendo una línea muy delgada entre lo que es autoincriminación, cumplimiento de una obligación, ¿no? Y todo esto pues va encaminado a que caigamos en el error. Yo les recomendaría que vieran una tesis que ya no la pusimos aquí en la lámina, pero hay una tesis pues tesis no es jurisprudencia, de la Sala del Tribunal de Justicia Administrativa, tengo entendido que es de la última publicación, que es del mes de abril, donde establece, abril-marzo por ahí, que en la revista de abril o marzo, la publicación del Tribunal de Justicia Administrativa de abril o marzo, hace mención a una tesis que la autoridad no puede pedir papeles de trabajo con elementos, digamos, ahora ponme este papel de trabajo donde me marques cuál es el pago de las facturas fulana, sutana y perengana, y me digas cuáles fueron los anticipos, y me digas también cuáles fueron los bla, 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 y también me pongas ahí esto aparte, qué fue lo que se cubrió y cuáles eran con IVA y cuáles eran los de sin IVA que vendiste y bla, 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 bla. Entonces, esa serie de papeles de trabajo que piden que se elaboren así, muy casuísticos, bueno, pues la sala, este criterio de una sala regional del Tribunal de Justicia Administrativa establece que no estamos obligados a entregar esa información en las condiciones que lo pide la autoridad. Ahí está haciendo mención de que no tiene competencia la autoridad. Yo lo que digo más que nada en esta plática es que independientemente de que tenga competencia o no, está contraviniendo este principio de no autoincriminación, porque con ese papel de trabajo que estamos elaborando, ustedes mejor que yo saben que ese particular pues prácticamente se está evidenciando en el incumplimiento de alguna situación, en alguna inconsistencia que a veces honestamente la detectamos hasta que llega la auditoría. Entonces, el asunto es que pues aquí está esta cuestión del principio nemo tenetur, la tesis que platicábamos de que no es inconstitucional los artículos 44 y 46 del Código, pero que sí es importante sostener que habría que analizar los papeles de trabajo que nos piden que elaboremos tan casuísticos y tan especiales como los requiere la autoridad, y por otro lado también, pues habría que analizar esas preguntas súper difíciles de contestar, ¿no? Hoy no están ustedes para saberlo, ni yo para contarlo, pero hoy hay una persecución a las personas físicas, lejos del asimilado, que eso ya es un hecho notorio, pero hay una persecución, lo cual deja muy mal parado al sistema gubernamental de este país y que representa una pérdida de legitimidad de nuestras instituciones, ¿no? Tanto que se buscaba la legitimidad de las instituciones y pareciera que lo hicimos al revés, porque hoy hay una persecución a todos aquellos contribuyentes que en los tiempos de la presidencia de la administración pública anterior, la administración pública federal anterior, pues anterior a la actual, digamos, se estableció todo un esfuerzo por la presidencia y todo un esfuerzo por las autoridades fiscales para la repatriación de capitales, y entonces estaban estableciendo decretos, ¿no? Principalmente 2017-18, ¿no? Donde había programas de repatriación de capitales y que hoy han abierto auditorías a todos, bueno, no a todos, pero han abierto auditorías a esos contribuyentes para saber cómo calcularon el 8% del impuesto sobre la renta, si se mantuvieron 2 años aquí las inversiones, ¿no? Como lo manejaban ese decreto, pero aún más dentro de lo que están previendo estas regulaciones en general, también lo que están haciendo, pues es un cuestionario donde en ese cuestionario preguntan, bueno, ¿y ese dinero que estaba fuera del país, cómo llegó afuera? ¿De dónde proviene? Etcétera, etcétera. En teoría, pues esas preguntas son las que habría que toparnos con el asunto de que si no estamos ante la presencia de algo que estamos obligados a entregar o caemos en una prueba confesional, pues de las prohibidas en términos del uso que se les hacen de acuerdo al artículo 20 de la Constitución. Pero bueno, ahí está este otro tema que yo quisiera nada más dejarlo aquí en la mesa para que de tarea pues lo analicemos todos los que participamos en este foro, ¿no? Posteriormente, pero bueno, son temas que quisiéramos que no dejáramos pasar, porque verdaderamente pues es lo que está sucediendo por parte de las autoridades en las revisiones que están realizando. Y otro tema importante es lo que platicábamos con el principio de taxatividad. ¿Qué significa el principio de taxatividad? La exacta aplicación de la ley.
la correcta y exacta aplicación de la ley. Y cuando hablamos del principio de taxatividad, pues decimos que debe de haber la mayor claridad en cuanto a las obligaciones fiscales, pero la mayor claridad también en cuanto a las infracciones, en cuanto a las sanciones. Y ahí es donde nos encontramos un verdadero inconveniente por este problema de este principio de taxatividad. En teoría, como lo tenemos en esta lámina, las normas jurídicas pues deben de ser claras, que esa es la parte principal de lo que estamos ahorita platicando, deben ser prospectivas, es decir, deben de regir el futuro, no el pasado. Por eso ustedes mejor que yo saben que el artículo 14 constitucional habla de la prohibición de la aplicación retroactiva de la ley, porque la ley regula los actos futuros, no los pasados. Es prospectiva, no es retrospectiva, es general, es permanente, ¿no? Y es coercitiva, siempre establece una sanción. Las 5 características de la norma jurídica para brindar seguridad jurídica son estas. Y dentro de ellos está la claridad de la norma, la claridad en el uso del lenguaje, el uso del lenguaje que debe ser fundamental. Bueno, pues esa claridad que en teoría debería de existir al respecto, esa claridad pues la rompemos cuando las normas no son exactas, no están claramente redactadas, no están claramente elaboradas, y entonces nos caemos con problemas precisamente de esa contravención al artículo 14 constitucional. El artículo 14 es el que establece que la norma debe ser lo más clara posible para que sepamos qué es lo que está prohibido, qué es lo que está obligado y de qué es lo que está permitido. Cuando la norma no es clara, pues ya no vamos a saber si está prohibido, si está permitido o si está uno obligado a llevar a cabo algo, ¿no? Y entonces, pues el problema de la falta de, pues a lo mejor de una técnica legislativa, lo que provoca es precisamente esta situación en la cual caemos en este error constitucional en las disposiciones legales. Y bueno, pues aquí tenemos, y lo dejo nada más de tarea, ¿no? Por cuestión de tiempo, pero por ejemplo la Corte recientemente, hace un par de años, resolvió que el artículo 178 del Código Penal es inconstitucional porque viola propiamente el principio de taxatividad. Este artículo 178 diríamos, bueno, a mí que me importa este artículo que es de la materia penal. Hubo un momento en el tiempo de este país, en las épocas de este país, hubo un momento en que este artículo fue el delito fiscal más fiscal de todos los delitos fiscales. Si ustedes analizan el artículo 41 de Código o el artículo 40, ¿cuántas veces dice que las autoridades van a requerir al contribuyente para que entregue algo? No lo entrega, lo multan. Y entonces resulta que la autoridad le requiere nuevamente la obligación correspondiente, la entrega de alguna información, no lo entrega, lo vuelven a multar, y eso da como lo multan y adicionalmente le aseguran las cuentas bancarias, ¿no? 40 fracción tercera del código. Pero si vemos el 40 fracción cuarta, dice, y se le da vista al Ministerio Público por desacato a mandato de autoridad competente. En la materia penal, el mayor número de delitos fiscales son de desacato al mandato de autoridad competente. Y nos preocupamos a veces por el delito fiscal de defraudación, por el delito fiscal de contrabando, por lo que en su momento fue el delito fiscal de lavado de dinero, y en realidad el delito de todos los días es el del artículo 178 del Código Penal. El contribuyente no abrió su buzón tributario y lo multan, no vuelve a abrir su buzón tributario y lo vuelven a multar, la autoridad piensa que es omiso, artículo 41, fracción 2 del Código Fiscal, artículo 41, fracción segunda del Código Fiscal, 3 requerimientos para pedir la declaración del ejercicio correspondiente, y esos 3 requerimientos no los solventa, desacato a mandato de autoridad competente. En realidad, digamos que la masa de los delitos fiscales, por así llamarlo, es el artículo 178 del Código Penal. Y repito, a veces nos preocupamos por la elusión fiscal y analizamos qué es la elusión y la planeación fiscal, y si la planeación y la elusión fiscal son lo mismo, etcétera, etcétera, cuando lo más común es el desacato a mandato de autoridad competente, que es este artículo que vemos del artículo 178 del Código Penal, donde establece precisamente la sanción por el desacato a mandato de autoridad competente. Bueno, la Corte lo ha declarado inconstitucional. Y la Corte lo ha declarado inconstitucional porque contraviene el principio de legalidad. El principio de legalidad de que no está clara la redacción de la norma, y eso es en la academia, en los libros,
En el derecho de los libros se le llama principio de taxatividad. Es decir, que las leyes deben ser lo más claras posibles. Me permití, porque la tesis no está publicada, pero me permití sacar aquí el extracto, digamos, de lo que habla. Eso lo dejamos de tarea para el que tenga insomnio más tarde, ¿no? Para que se ponga a leer estas disposiciones, que van a ver ahí la explicación clara de cuándo se contraviene el principio de legalidad, de cuándo estamos ante la presencia de un problema de que la disposición, como no es clara, contraviene el artículo 14 constitucional, porque al legislar lo que sucedió es que el legislador no fue correcto en el uso de los conceptos, en el uso de las palabras, etcétera, etcétera. Y bueno, si esto nosotros lo depuramos, si esto lo dejamos nosotros para analizarlo detenidamente, nos vamos a dar cuenta que recurrentemente caemos en esta situación. Recurrentemente estamos ante la presencia de disposiciones legales que violan el principio de taxatividad, es decir, la falta de claridad, sobre todo en aquellas normas que establecen infracciones. Y digamos, muy ad hoc con esto es la reforma que se dio en 2022 al artículo 160 del Código Fiscal. El artículo 160 del Código Fiscal habla del procedimiento de ejecución y habla de cómo la autoridad puede cobrar, o puede embargar, mejor dicho, las cuentas por cobrar. Un contribuyente deudor al fisco, pues resulta que el fisco va a cobrarle, y cuando el fisco le va a cobrar, resulta que la autoridad fiscal, pues como sabe que no tiene bienes, sabe que tiene cuentas por cobrar porque tiene los FDI pendientes de pago, pues entonces va con el contribuyente deudor y al contribuyente deudor le requiere de pago por aquella factura que no han cubierto. Pues ahí está el artículo 160 del Código del embargo de las cuentas por cobrar, y ese artículo 160 establece que si aquel contribuyente que es el deudor de ese crédito que fue a requerir la autoridad, ese contribuyente que es deudor tiene entonces un plazo de 3 días para contestar. Si en ese plazo de 3 días no contesta, pues ahí está la multa que prevé el artículo 91 del Código Fiscal. Y si nosotros analizamos el artículo 91 del Código Fiscal, vean lo que dice: la infracción en cualquiera de las formas, dice, en cualquier forma de las disposiciones fiscales. ¿Eso qué es? Una clara violación al principio de taxatividad. ¿Qué es eso de cualquier forma las disposiciones fiscales? Pues lo que corresponda, ¿no? Lo que no pude poner, aquí lo pongo. Claro, aquí la multa pues es mínima, ¿no? Pero así como esto podemos ver, por ejemplo, las disposiciones legales que nos remiten a reglas de carácter general. Hoy, en la reforma del 2022, vean lo que nos está pasando con la legislación y el derecho fiscal en general. Es una vergüenza lo que está sucediendo con el artículo 29 del Código Fiscal. El artículo 29 reformado habla de los complementos, ¿no? Los complementos de los FDI. Cuando habla de los complementos de los FDI, ¿qué dice? Se cumpla con los complementos y que se elaboren en los términos que establece las reglas de carácter general, publicadas en la página del SAT, publicadas en la página del SAT. Lean el artículo 29 del Código en la reforma de este año, 2022. Dice publicadas en la página del SAT, ni siquiera reglas publicadas en el Diario Oficial de la Federación. O sea, es una verdadera vergüenza lo que está pasando, ¿no? Hoy es más importante la página del SAT que la página del Diario Oficial de la Federación. Y luego dice que si no cumplimos con esto, pues procede una sanción de las que prevén principalmente los artículos 83 y 84 del Código Fiscal. Pero cuando habla de las reglas de carácter general, del complemento de los FDI, hace mención de que se publiquen en la página del SAT. Y nos vamos a la página del SAT, y ustedes mejor que yo saben que en la página del SAT está un Excel, un archivo de Excel que dice cuáles son las obligaciones de la carta aporte, por ejemplo. Es verdaderamente una vergüenza lo que está pasando hoy en la legislación. Es una falta de sentido ya ni siquiera jurídico, sino un sentido común. ¿Qué validez, qué publicidad, ¿no? ¿Qué seriedad puede tener una disposición que ni siquiera se publica en el Diario Oficial de la Federación? Esto, desde luego, que esa falta de claridad,
esa falta de que la norma sea, la ley sea la que prevea la sanción, es precisamente lo que contraviene al principio de taxatividad o al principio de legalidad. Así como nos enseñaron en la escuela que los elementos de la contribución deben de estar previstos en la ley, pues también deberían de estar previstos en la ley los elementos de las infracciones, los elementos de cuáles son el sujeto de la infracción, cuál es la actividad, el objeto de la infracción, y esto está pasando precisamente a segundo término. Por eso hoy estamos ante una verdadera complejidad fiscal, y es nada menos que por el desconocimiento que se le ha dado a la doctrina, a los libros, a la materia fiscal, que al final lo que contraviene pues es este principio de legalidad, este principio de taxatividad, que en el fondo del asunto no es otra cosa más que una violación a la seguridad jurídica de los particulares. Pero bueno, así está prevista esta situación. ¿Qué es lo que han tratado de hacer para salvar esto? Porque hoy ustedes mejor que yo saben que todo es regla miscelánea fiscal, ¿no? Entonces, la ley dice una cosa a medias y dice, pues ya para complementar, o ya si quieres saber cómo está el rollo, vete a la regla miscelánea fiscal. Y entonces, hoy todo se ha vuelto regla miscelánea fiscal. Lo que anteriormente ni siquiera era materia de algo que fuera, digamos, cuestión que se tramitara en una regla de carácter general, hoy todo sigue siendo, pero mejor dicho, hoy todo se ha fomentado el asunto de que sean reglas de carácter general. Y entonces, ante esta situación, pues tienen que decir algo en los tribunales. No pueden dejarlo tan a la sencilla como para decir, pues que se viola el principio de taxatividad y se acabó. Hoy lo que se ha inventado para tratar de subsanar esta facultad que se le está delegando por parte del legislador a las autoridades fiscales y administrativas, esa delegación que se ha dado a las autoridades fiscales y administrativas de que ellas sean las que legislen, que ellas sean las que complementen lo que debe de decir la disposición legal, ¿no? Que lo de la carta aporte ni siquiera está en un reglamento, por ejemplo, sino que está en una regla miscelánea, en un anexo de la regla miscelánea, por lo tanto no es regla miscelánea, es un anexo, ¿no? O bien en un archivo de Excel, ¿no? Bueno, pues lo que han tratado de justificar es a lo que le llaman, y es lo que tenemos aquí en esta lámina, las cláusulas habilitantes. ¿Qué son las cláusulas habilitantes? Bueno, lo sacaron de algún libro de por ahí que se encontraron, porque no viene en la ley, no viene ninguna disposición de la Constitución, sino que de por ahí se lo sacaron así de la chistera y dijeron, pues vamos a justificar este indebido comportamiento de que legisle el jefe del SAT, de que legislen en un archivo de Excel, porque están legislando en un archivo de Excel, ¿no? Entonces, en vez de que se legisle como debería de ser por la autoridad competente y publicado en el diario oficial, pues que salga en un archivo de Excel en la página del SAT. Y entonces el asunto es que para poderlo justificar, pues inventaron este concepto de cláusulas habilitantes. ¿Qué son las cláusulas habilitantes? De entrada no están en la Constitución. No hay un artículo que diga aquí están las cláusulas habilitantes. De entrada no están en la Constitución. En segundo término, pues es algo que se ha desprendido supuestamente como una manera de hacer más efectiva la función de la administración pública. Y precisamente las cláusulas habilitantes consiste en que el legislador le da la oportunidad a la autoridad administrativa, a la autoridad fiscal o administrativa, a que regule, legisle lo que tenga que legislar, a que regule o implemente lo que tenga que implementar a través de las disposiciones administrativas. Principalmente debería de ser un decreto o un reglamento, pero normalmente pues utilizan en materia fiscal las reglas de carácter general, en materia fiscal aplican las reglas de carácter general de contribuciones de comercio exterior, de contribuciones internas, y entonces pues nos topamos también con este problema de que estas reglas de carácter general son las que en realidad establecen el contenido, digamos, la sustancia, que es la obligación que tiene cada particular. Bajo ese criterio, pues nos topamos entonces con que se está contraviniendo propiamente pues este principio de taxatividad o este principio de legalidad. Pero la forma de justificarlo es a través de este concepto de cláusulas habilitantes. Este concepto de cláusulas habilitantes, como lo tienen en esta tesis, nació en el derecho presupuestal
en el derecho presupuestal del Estado. El derecho presupuestal es totalmente distinto al derecho fiscal. Para los que tuvimos oportunidad de aprender algo de derecho fiscal en la escuela, pues nos dijeron que el derecho fiscal, su papá era el derecho financiero público y que tenía otros dos hermanos. El derecho fiscal tenía otros dos hermanos, que era el derecho patrimonial del Estado, que ese prácticamente hoy lo tenemos derogado, y el otro era el derecho presupuestal. El derecho presupuestal pues habla de los egresos y el derecho fiscal habla de los ingresos. Entonces son dos versiones totalmente distintas del derecho financiero. A lo mejor en el derecho presupuestal, y del cual acuso ignorancia, pudiera existir las cláusulas habilitantes, porque básicamente el derecho presupuestal va encaminado a la organización interna del Estado, a cómo van a hacer la aplicación de los recursos internamente por parte del Estado, por parte de las secretarías de Estado, sus instituciones, etcétera. Pero una cosa es el derecho presupuestal y otra cosa es el derecho fiscal, porque el derecho fiscal, por regla general, pues es una relación permanente entre los particulares y la autoridad fiscal. Por eso no podemos dejar a que existan este tipo de medidas que a lo mejor en otras ramas del derecho son suficientes, son necesarias, son idóneas, pero en materia fiscal, pues ponemos, digamos, en tela de juicio la seguridad jurídica. Esta tesis dice que este tema de la cláusula habilitante propiamente nació en esta propuesta del derecho patrimonial del Estado. Y bueno, pues lo que ha hecho la Corte, lo que ha hecho el Poder Judicial, es que lo han hecho, como se dice, pues lo han hecho suyo, digamos, lo han hecho suyo para la materia fiscal. Y lo han hecho suyo porque entonces, si nosotros vemos la siguiente tesis, dice este criterio que la ley del SAT establece la existencia de las cláusulas habilitantes. Pero si nosotros nos vamos al artículo 14, fracción tercera de la ley, no dice cláusula habilitante. ¿De dónde sacan que es cláusula habilitante? Pues simplemente del argumento que se utiliza para justificar lo injustificable, ¿no? Pero bueno, ahí está que supuestamente el jefe del SAT tiene la cláusula habilitante para complementar, para regular o para legislar el contenido que no se legisló en su momento, y por eso tenemos este principio de taxatividad desde el Servicio de Administración Tributaria. Y bueno, pues este concepto de cláusula habilitante se le ha dado a veces prioridad, a veces no, a veces se le da prioridad al principio de legalidad y taxatividad, a veces se le da prioridad a este concepto de la cláusula habilitante, y bueno, pues es un tema que está en debate. Si vemos la lámina que sigue, habla de que el artículo 29A del Código pues no establece que exista o que se desprenda de ahí una cláusula habilitante. Claro, esta tesis es antes de tantas y tantas reformas que ha tenido estos artículos 29 y 29A, pero el asunto es que al final pues se le ha estado dando el énfasis suficiente como para tratar de justificar la existencia de este principio de cláusula o este concepto de cláusula habilitante, para poder justificar pues que prácticamente son las autoridades fiscales las que están legislando en materia fiscal. El contenido, la esencia, la parte de la materia siempre está en una regla miscelánea fiscal y nunca está en el propio código fiscal, en la ley del impuesto a la renta, en la ley del IVA o en las leyes que correspondan. Pero bueno, así tenemos este asunto de el principio de taxatividad, la cláusula habilitante, la inconstitucionalidad por contravención al principio de taxatividad, y es otro de los temas que tendríamos que analizar para saber hasta qué punto pues muchas de las obligaciones que nos imponen ni siquiera deberían de estar previstas en esa norma jurídica. Otro principio importante que también se ha vuelto cada día más complejo es el principio de non reformatio impeius. Este concepto de non reformatio impeius pues se oye así medio complicado, pero es un principio muy sencillo. Es un principio muy sencillo y hoy desafortunadamente muy concurrido esta violación del principio de non reformatio impeius. ¿Qué significa este principio? Pues es precisamente lo que le pasó al presidente de Brasil o al expresidente de Brasil, a Lula da Silva, que lo metieron a la cárcel y fue sentenciado por 7 años, 8 años de prisión, no sé, 7 u 8 años, va a promover una apelación, va a impugnar la sentencia del juez penal y va a promover una apelación en contra de esta determinación, y resulta que entonces, ante esta situación de esta impugnación que hace este señor, el juez de la apelación o el tribunal de la apelación, lo que dice es, sí, cierto, no son 7 años,
Qué bueno que vino usted a impugnar, porque no son 7 años. Ya nos dimos cuenta que le vamos a dictar sentencia revocando los 7 años y le vamos a poner 12. Eso es precisamente el principio non reformato impeius. No se puede revocar, no se puede, digamos, modificar una resolución ante una instancia que yo mismo promoví, que me sea más perjudicial que el no haber promovido nada. Porque en el caso que estamos platicando, pues hubiera sido mejor que no hiciera nada, ¿no? Y no promover una apelación que lejos de que dijera menos de 8 años, ¿no? O nada, ¿no? Dice 12, pues es el colmo, pues mejor no promuevo nada. El principio non reformato impeius es un derecho de acceso a la administración de justicia. Por eso está en el artículo 17 de la Constitución. Es exigible en los medios de defensa, sobre todo también es exigible en las instancias jurisdiccionales, ¿no? Porque precisamente, y por eso lo comentamos, pues se pueden dar, por ejemplo, el caso de que tenemos una multa de la cual, por ejemplo, presentamos un recurso de revocación, resuelven el recurso de revocación diciendo que se revoca para efectos la multa, que se revoca para efectos la multa porque no tomó en consideración algo, ¿no? Lo que ustedes quieran. La resolución al recurso es una resolución favorable al contribuyente porque resulta que revocan la multa para efectos de emitir una nueva. Bueno, pues contra esto se promueve el juicio ante el Tribunal de Justicia Administrativa y el Tribunal de Justicia Administrativa al resolver, pues resulta que resuelve de la siguiente manera. Declara la nulidad de la resolución al recurso, declara la nulidad de la resolución al recurso y 2, declara la validez del crédito fiscal. Cuando yo había llegado al juicio, resulta que ya estaba revocado para efectos, pero estaba revocado. Ahora que estoy en el juicio, pues resulta que ya hasta lo volvieron a revivir. Entonces, ¿de qué sirvió haber promovido el juicio? Mejor no hubiera yo promovido nada. Eso es una contravención al principio non reformato impeius. No puedo resultar más perjudicado el acudir a una instancia jurisdiccional que el no haber acudido a ella. Y esto es lo que normalmente está pasando en algunos casos, como el que estamos viendo aquí, y otros casos como el que pusimos aquí en la lámina, que habla de la revocación de oficio por sobreseimiento, que esto es algo muy viejo, que todos ustedes conocen, que es una práctica que se ha dado desde la década de los 90 principalmente, y que se ha mantenido, por ejemplo, en materia de seguridad social, se ha mantenido en materia del Infonavit, se ha mantenido esta conducta. ¿Y esa conducta en qué consiste? Tenemos una multa, la multa está mal dictada por alguna razón, promovemos un recurso de inconformidad ante el Seguro Social, por ejemplo, y el recurso de inconformidad o un recurso de revocación, la autoridad, si lo resuelve, se da cuenta que la multa está mal emitida, que los agravios del particular son procedentes, y entonces, para que no resuelvan sobre la validez o la nulidad de la multa, pues lo que hace la autoridad es revocar la multa. Y entonces dice, revocando la multa, pues ya no hay razón del recurso. ¿Para qué hay un recurso contra una multa que ya no existe? Como ya no existe, pues entonces se sobresee el medio de defensa, ¿no? Es decir, no se puede entrar al fondo del asunto y por lo tanto, pues aquí todos quedamos satisfechos. ¿Qué es lo que pasa con este caso? Pues lo que pasa es que la autoridad lo revoca y lo que es una práctica muy común para el Infonavit y para el Seguro Social, no siempre para Hacienda, para el Infonavit y para el Seguro Social, pues leen el recurso de revocación, se dan cuenta en qué estaban mal y entonces dicen, revocamos la multa y dictamos una buena. Y esta multa nueva que estamos notificando, pues ahora vamos a poner todas las sugerencias que vienen en el recurso, las vamos a poner en la multa para que ahora sí veamos a ver cómo se defiende este contribuyente. Habría que ver si aquí también no estamos ante esa situación de este principio de que resultaba más viable no haber acudido a un medio de defensa que habiendo acudido a ese medio de defensa. Pero bueno, es otro de los temas recurrentes, este principio non reformato impeius, que es violado, artículo 17 constitucional, y que de alguna manera pues nos debería de permitir el podernos defender correctamente y no que pasen estas cosas que están sucediendo, donde a los particulares, lejos de que les den la oportunidad de que les resuelvan a favor, pues están contraviniendo los derechos de estos propios particulares. Pero bueno, ahí está previsto este principio de non reformato impeius. Hay una tesis que hace mención precisamente novedosa del principio non reformato impeius y que bueno, pues el planteamiento es que
una vez que se determina el crédito fiscal, la autoridad puede revocar y no existe una contravención a la revocación al principio de non reformato impeius si es que se emite un nuevo crédito fiscal con mayores recargos, actualizaciones y lo que fuera. Pero bueno, salvo ese rubro que sí lo va a perjudicar al contribuyente, los recargos y la actualización, salvo ese rubro, digamos que las autoridades no pueden emitir nuevas resoluciones o de plano lo que hagan es acudir a las instancias jurisdiccionales para que suceda esto o lo que habíamos previsto anteriormente, ¿no? Y que bueno, pues esto pareciera algo muy técnico, pero cada día se está volviendo muy común que se resuelva en este orden de ideas como lo estamos platicando en este momento, ¿no? Y el último de los principios, pues es el principio de no trascendencia del derecho. El principio de no trascendencia del derecho, pues nos topamos con el asunto de qué significa esto. Esto está previsto en el artículo 22 de la Constitución. El artículo 22 de la Constitución prohíbe las penas trascendentales, prohíbe las penas de palos, azotes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en el caso de las penas trascendentales están prohibidas por el artículo 22. En realidad no estamos hablando nada más de una pena trascendental, porque la pena trascendental, como lo vemos en esta tesis, pocas tesis hay al respecto de las penas trascendentales, pero la pena trascendental consiste en castigar a alguien, castigar a una persona, castigar a un sujeto, ¿sí? En castigar a alguien, digamos que ese castigo que se impone a una persona, en esa pena trascendental, ese castigo que se impone a una persona que no sea la que cometió la infracción o cometió el delito, digamos, ¿no? Aquí viéndolo en la parte fiscal, en la parte administrativa, pues diríamos que se impone un castigo a quien no es el que cometió la infracción. El ejemplo en materia administrativa, y por eso hay tesis al respecto de esto, es el asunto de que en algunas ciudades contamos con la fotomulta, y pues yo presto las llaves de mi coche, se llevan el coche, lo meten a 200 kilómetros, me regresan las llaves con mi fotomulta. Y como el coche está a mi nombre, pues la fotomulta la tengo que pagar yo. ¿Quién cometió la infracción? Pues el que le presté el carro. A ese es al que le debían de haber infraccionado. Eso es una pena trascendental, porque va a cometer la infracción quien no era el que cometió esa, mejor dicho, le van a cobrar la multa, le van a imponer la multa, lo van a sancionar, aquel que finalmente no fue el que conducía en ese momento. Esto, si lo hacemos más amplio, hablaríamos entonces del principio de no trascendencia del derecho. Este principio de no trascendencia del derecho, pues es de alguna manera fundamental, porque resulta que el principio de no trascendencia del derecho significa propiamente el que las autoridades, lo que tenemos actualmente, es que las autoridades, por lo que hace un tercero, nos afecta a nosotros. Por el incumplimiento de un tercero, pues resulta que nos afecta a nosotros. Pero parece que en materia fiscal, este principio de no trascendencia del derecho, que está previsto no como pena, no nada más como una prohibición de pena, sino el principio de no trascendencia del derecho está previsto en los artículos 1, 14, 16, 22 de la Constitución. Y estos artículos 1, 14, 16 y 22 de la Constitución que hablan de que está prohibida o mejor dicho, el principio de no trascendencia del derecho, previsto en los artículos 1, 14, 16 y 22 de la Constitución, implican que no se puede ir más allá de lo que establezca, digamos, nuestras propias responsabilidades. Cada quien es responsable de sus propios hechos y omisiones, pero yo no soy responsable de los hechos y omisiones de terceros. Por eso, si ustedes recuerdan, ante todo este tema de operaciones inexistentes empezó con el asunto de que si había un contribuyente que había expedido comprobantes fiscales y resulta que ese contribuyente estaba como no localizado, la primera jurisprudencia fue diciendo que entonces no era deducible esa factura. La autoridad, como lo tenemos en esta tesis que tenemos aquí a la mano, vean lo que dice, una nueva reflexión, es decir, me equivoqué hace 5 años,
Una nueva reflexión dice que efectivamente la segunda sala de la Suprema Corte se da cuenta que el hecho de que en el comprobante fiscal lo haya expedido un contribuyente que no tenga correctamente su domicilio fiscal o no esté localizable, no significa que sea suficiente, que sea el único elemento suficiente para que caiga como operación, digamos, que no sea deducible para el contribuyente. Esta tesis que tenemos aquí después fue reforzada por esta otra que tenemos aquí a continuación de 2017, donde hace mención de que los comprobantes fiscales que se expiden por un contribuyente, las inconsistencias que existan al respecto, no pueden repercutir, no pueden generar una consecuencia en relación con el contribuyente que dedujo o que acreditó esa operación. Por eso, la interpretación que tenemos del artículo 69b del Código Fiscal, la interpretación que hay del artículo 69b del Código, si ustedes ven el primer párrafo, pues hace mención de que cae en operación inexistente aquel contribuyente que no tiene personal, aquel contribuyente que no tiene domicilio fiscal, aquel contribuyente que no tiene activos, ¿no? Y aquel contribuyente que no tiene infraestructura. Entonces, un contribuyente que no tiene activos, que no tiene infraestructura, que no tiene domicilio fiscal o no tiene personal, pues ese contribuyente que no tiene cualquiera de estas situaciones implica, por lo tanto, que caiga en operación inexistente. Pero la interpretación del primer párrafo del 69b, que ustedes mejor que yo lo conocen, es en el sentido de que se tienen que dar los 4 requisitos. Si no se dan los 4 requisitos, pues caemos en lo que estamos viendo de estas tesis. Porque entonces, si en alguna de esas no tiene domicilio, no tiene activos, y eso aisladamente alguna de esas razones por las cuales la autoridad dice que no es deducible una operación de un contribuyente que recibió esa factura, pues viola el principio de no trascendencia del derecho. Y es básicamente de lo que estamos aquí viendo que se presenta, donde el principio de no trascendencia del derecho significa propiamente que todo lo que nosotros hagamos, todas nuestras acciones y todas nuestras omisiones sean responsabilidad de nosotros mismos y no de terceras personas. Y esto es precisamente parte de lo que está sucediendo actualmente en este caso de las operaciones inexistentes. Pero si nosotros vamos más allá, pues nada más es cuestión de ver lo que aparece en la reforma del 2022. Veamos la reforma del 2022 y veamos el artículo 17-D del Código Fiscal. ¿Qué dice la reforma del artículo 17-D del Código Fiscal? El artículo 17-D del Código Fiscal establece en un párrafo que se adicionó este año que resulta que puede negar la renovación de la firma electrónica o la autoridad puede negar o revocar, mejor dicho, pues la autoridad puede revocar el certificado del sello digital, la autoridad puede revocar el certificado del sello digital o puede en su caso negar la firma electrónica de una persona moral, eso dice el artículo 17-D del Código Fiscal, de la persona moral que lo está solicitando, siempre y cuando el socio que tenga, digamos, el control efectivo de la sociedad, también tenga revocada su firma o tenga revocado su certificado de sello digital. Si el socio que tiene el control efectivo de esa empresa tiene revocado el sello digital o tiene en su caso también negada la renovación de la firma electrónica, pues entonces por añadidura la persona moral va a tener también negada la firma electrónica o negada la restitución del certificado del sello digital. Y es más, dice que si más adelante en este párrafo que tenemos, más adelante dice que si ese mismo sujeto es representante legal de otra persona moral que tiene revocada y también tiene digamos, también tiene este control efectivo de la sociedad, y resulta que esta misma persona es representante de aquella otra empresa que tiene revocado el sello digital o se le ha impedido la renovación de la firma electrónica, pues entonces la empresa que está solicitando esta renovación o la restitución del sello digital, por el hecho de que la otra empresa lo tenga revocado, pues por añadidura también lo tendrá revocado, lo cual pues verdaderamente es una contravención al principio de no trascendencia del derecho.
Cada quien es responsable de sus propios hechos y omisiones. Cada quien es responsable de sus propias actuaciones, pero lo que haga uno no puede repercutir en otro. Queda muy claro que una persona jurídica, una persona moral, es distinta a las personas físicas que lo conforman, es distinta a su representante legal, es distinta a todos los miembros de esa sociedad o de esa corporación, de esa empresa, porque son personas jurídicas totalmente distintas. Por un lado estará la persona física y por otro lado estará la persona moral, pero no puede suceder que lo que haga o deje de hacer la persona física inmiscuya en responsabilidades a la persona moral, o viceversa. Lo que deje de hacer una, pues no lo puede dejar, no puede ser consecuencia, sobre todo consecuencia indebida para la otra, porque entonces ahí nos topamos con el problema de que se contraviene el principio de no trascendencia del derecho. Y esto pues está prohibido por los artículos 1, 14, 16 y 22 de la Constitución. Y ustedes mejor que yo saben que muchos contribuyentes pues digamos que ya les tomaron la medida, vamos a decirlo así, en donde las autoridades lo que hacen es que por este tipo de situaciones acabamos ante la presencia pues que lo que deja de hacer uno afecta al otro y pues al final no puede ser responsabilidad de un tercero, como lo estamos viendo actualmente con esta reforma al Código Fiscal. Por lo que entiendo esto, pues se volvió ya una práctica común y ustedes saben que ahora para presentar las declaraciones y si no se tenía la firma electrónica, pues prácticamente ya estaban aplicando este artículo 17-D del Código Fiscal e impedían la renovación de la firma o el certificado del sello digital, precisamente porque alguno de los socios tenía esta inconsistencia, independiente a veces, ¿no? Independiente a veces si era el que tenía el control efectivo de la sociedad o no, pero bueno, pues todo esto lo que hace es principalmente contravenir a este principio de no trascendencia del derecho y que hoy estamos ante la disyuntiva de que por un lado los tribunales dicen una cosa y por otro lado pues la legislación la están reformando para que diga algo que al final contraviene un derecho esencial que es el principio de no trascendencia del derecho. Y bueno, pues con esto que tenemos aquí en estas comentarios sobre estos 5 puntos así muy a grosso modo, ¿no? Es lo que quisimos platicar el día de hoy para plantear pues aquí algunos temas que le agradecemos al doctor Holguín que nos dio la oportunidad pues de estar aquí con ustedes para plantear estos temas que pudieran ser otra visión, otra forma también de ver cómo se presentan sobre todo la defensa de los particulares y que bueno, pues hay muchos temas que pudieran ser defensa o no de los particulares, pero por lo menos de que hay elementos para poderse defender, de que hay elementos para poder analizar y muchas cosas que hacer, como el tema de la prueba pericial contable, pues es algo de lo que quisimos dejar aquí en la mesa como para tratar de impulsar cada día más la profesión y cada día más la investigación, que creo que es la salida para un mejor país y una mejor asistencia y ayuda pues a todos los que nos dan la oportunidad de que les asistamos en las oficinas y despachos que tenemos. Creo que vamos a pasar aquí a una parte de preguntas y respuestas. Estoy a sus órdenes y bueno, nuevamente muchas gracias a la organización del doctor Holguín y estamos aquí pendientes de lo que comentemos. Claro que sí, querido doctor. Híjole, qué gran ponencia nos llevaste. Un recorrido desde los principios, Constitución, Código, Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Poder Judicial. Nos actualizaste en esta hora y media casi de los temas fiscales, de los temas procesales y bueno, siempre es una visión diferente cada ponente y bueno, yo desde que te escuché, mi querido doctor, ahí en Defensa Fiscal los viernes, dije, el doctor Silvino tiene que estar en la Semana del Contador para darnos estas excelentes ponencias. Te agradezco enormemente la aceptación y en lo que te estoy comentando, me gustaría saber si hay algún participante que desee aportar, comentar algo. Y bueno, dijera el doctor Silvino, esto es una visión diferente. Finalmente, cada quien tiene una visión diferente de los temas,
pero bueno, creo que es una visión muy acertada de los temas que estamos viviendo en los tribunales. Hoy el contribuyente se enfrenta ante un fisco, de alguna manera lo decía un colega del norte, hoy se litiga no contra la autoridad, se litiga también contra los tribunales e inclusive, ¿no? Como magistralmente lo expuso el doctor. Si hubiera algún comentario, alguna pregunta, son bienvenidas. Y si no, pues vamos a proceder a entregarle su reconocimiento al doctor Silvino por esta magistral ponencia. ¿Quién está compartiendo el material? A ver si dejamos de compartir para poder ver a los... Gracias. Excelente. Pues bueno, no sé, creo que todo estuvo excelente, doctor. Dijeran por ahí, cuando no hay preguntas o aportes, dijeron, o todo está muy bien, o no se entendió nada. O algo pasó por ahí, pero yo me quedo con lo primero. Se entendió súper excelente, muy bien. Entonces, digo, las puertas del instituto, querido doctor, están abiertas. Ojalá no sea la última ni la primera vez que esté con nosotros para compartirnos estos excelentes temas. Bueno, aquí hay una pregunta nada más. Voy a leer esta pregunta y finalmente son puras felicitaciones, doctor, por su excelente ponencia. Dice aquí Mario Flores, dice, ¿qué opina que la autoridad quiere meter a la cárcel a los magistrados? Hay una nota periodística que hace mención de esto, ¿no? Que quiere meter a la cárcel a todos. Sí, yo no sé si nada más sea emblemático. Desafortunadamente, los controles de responsabilidad de los servidores públicos, creo que independientemente de la reforma del 27 de mayo de 2015, que fue la reforma para combatir la corrupción, después de lo que sucedió con la Casa Blanca de Peña Nieto, y que se implementó este sistema de reformas constitucionales para combatir la corrupción, y se cambió todo un sistema de responsabilidad de los servidores públicos, que se publicó el 27 de mayo de 2015, pues en realidad yo creo que se volvió emblemático, nunca ha servido. La ley general de responsabilidades, pues ahí va aplicándose meridianamente. Hay unas salas especializadas para ello, y bueno, yo creo que es más una presión política que se está dando que en realidad algo que tenga que ver con los magistrados, ¿no? Desafortunadamente estamos viviendo tiempos muy difíciles de credibilidad de las instituciones, y pues creo que hay veces que se trata de gobernar a través de periodicazos, y pues yo creo que ese no es el canal, ¿no? Pero bueno, pues el tema es que finalmente, en términos generales, lejos de que con esa reforma y con esta nueva administración se haya mejorado o por lo menos aminorado o contenido la corrupción, yo creo que la corrupción se ha expuesto al 1000%, ¿no? Y bueno, eso yo creo que lo vemos desde las famosas citas, ¿no? Es increíble que el SAT siga utilizando este sistema de citas cuando ya es un hecho notorio de que hasta en eso hay corrupción, ¿no? Si hasta en eso hay corrupción, ¿qué podemos esperar como para que se vaya aminorando? Ok, y de ahí, pues, felicitaciones, Omar Herrera, felicidades por la exposición, bendiciones al doctor, excelente tarde. Guadalupe Rivero, excelente. Ignacio Ramírez, excelente ponencia, doctor. Silvino, gracias. Saludos desde Oaxaca. Marco dice, en mi caso me llevo muchos temas por estudiar. Esa es la finalidad, Marcos. Esa es la finalidad de abordar los temas de esta forma tan general, que te hacen un recorrido por diferentes visiones, y ese es ya nos llevamos temas de dónde investigar, por dónde abordar, y es lo que es la intención. Muy bien, Marcos. Dice Jorge Nava, siempre he sido seguidor del doctor Silvino. Sí, Jorge, también tu servidor. Mario Flores, muchas gracias. Felipe Ortiz tiene aquí una pregunta, dice, voy a leer esta y una de Saúl Sierra, y con estas dos vamos a culminar. Dice Saúl Sierra, buenas tardes, ¿alguna recomendación para fortalecer las relaciones comerciales referente al tema de las penas trascendentales respecto a las facultades de gestión del SAT al pedir información previa? En el sentido de que sea una operación inexistente, o a ver si lo puede precisar un poquito más. A ver, pues, Saúl Sierra, le damos, te damos el uso de la voz, si estás por ahí. En 69, sí. 69. Relacionado.
relacionado con las operaciones inexistentes. Mire, yo creo que aquí el problema principal que se da con las operaciones inexistentes es que, así como, por lo menos aquí en mi pueblo, que es la ciudad de Puebla, desaparecieron las tienditas y las farmacias y se volvieron una cadena de farmacias y una cadena de tiendas de conveniencia, ¿no? Ahí está el Oxxo, el Extra, el 7-Eleven, etcétera. Yo creo que en el tema de comprobantes fiscales y de combatirlos, lejos de que se haya combatido la venta de comprobantes fiscales, con todo respeto, se volvieron ahora monopolios de venta de facturas. Y lo que me preocupa más a mí en esta situación, y ahorita contesto su pregunta, el problema que pareciera que está sucediendo es que ahora están más blindados los que venden facturas que aquel ser humano que de buena fe y con sus pechos sanos anda contratando al carpintero para que arregle este escritorio, anda comprando este pizarrón, anda organizando un evento, anda, etcétera, ¿no? Entonces, pareciera que hoy, lejos de que esto en realidad fuera una manera de acabar con las facturas apócrifas, esto no es cierto, se monopolizó, y hoy lo preocupante es que el ciudadano o el contribuyente de a pie se ve más vulnerable que en términos de cómo estábamos anteriormente. Yo creo que uno de los temas importantes que, desde luego, el comercio y la inercia comercial es una cosa y la cuestión fiscal se ha vuelto una complejidad y que a veces no estamos los contribuyentes acostumbrados a que principalmente el contador, el asesor fiscal les diga, utiliza, por ejemplo, contratos, utiliza órdenes de compra, por favor, utiliza tu correo electrónico, manda las cosas al correo electrónico, mira este contratito, ve y sácale una copia certificada ante el notario, como que esa dinámica pues se vuelve una carga administrativa. Honestamente hay empresas que no tenemos el personal suficiente, no tenemos quien vaya a hacer eso, mejor que vaya a arreglar el coche al taller, mejor que vaya a entregar la mercancía, mejor que se forme a hacer un trámite en tal o cual lugar. Y bueno, pues el problema es que estamos viviendo dos mundos, el mundo de la realidad y el mundo fiscal. En el mundo fiscal yo creo que la recomendación del uso del correo electrónico, la firma, las copias certificadas de los contratos, documentos, etcétera, nos pueden servir como para materializar la operación, el pedirle una constancia, una verificación de domicilio fiscal al contribuyente que es mi proveedor, también me puede servir para ese rubro, el conocer si tiene un registro patronal o no tiene un registro patronal de las operaciones que lleva con sus trabajadores, qué sé yo, todos esos elementos sirven. Sin embargo, yo creo que más que esas recomendaciones que a veces ustedes mejor que yo lo hacen como si fuera la carta, como si fuera un menú, pues el problema es que en el menú los contribuyentes de a pie, que son la gran mayoría de los que nosotros asistimos, pues no nos hacen caso, ¿no? Entonces, como el que está con un menú con una gran cantidad de comida y pues prefiere mejor pedir la cuenta y salirse, ¿no? Y ese es el gran problema de que pudiéramos tener muchos elementos como los que platico, pero de que eso se vaya a la práctica, yo creo que en lo particular, pues he visto cómo desafortunadamente es algo de falta de seguimiento por muchos problemas que se dan el día a día en las empresas. Interesante aporte, doctor Silvino, como dice, se monopolizó, ¿no? Dejaron de existir los que no pudieron y se fortalecieron nada más los que pueden hacer toda esa talacha, dijeran por ahí, ¿no? Sí, así es. Sí. Ok, dice Felipe Ortiz Benavides, ¿qué opina de la cláusula habilitante para establecer los parámetros para determinar si un contribuyente forma parte del sistema financiero para cuestiones de la ley del impuesto sobre la renta? ¿Sustituye a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores? Yo creo que el problema que se ha dado con muchas cláusulas, disposiciones, como el artículo 5A del Código Fiscal, por ejemplo, ¿no? Este tema de los esquemas reportables, el asunto ahora de del beneficiario controlador y todas estas regulaciones que hay, si usted se da cuenta, todo se centraliza a la discrecionalidad de las autoridades. El sexenio pasado le dieron un fortalecimiento espantoso al Servicio de Administración Tributaria, porque el Servicio de Administración Tributaria aglutinó todo lo de la ley antilavado y aparte la materia fiscal. Entonces, si no es desde la parte de molestar a un contribuyente por un simple comprobante fiscal, lo puede molestar hasta por la ley antilavado y acabar hasta en la cárcel por una cuestión verdaderamente absurda. El problema de todas estas regulaciones,
como la que usted comenta y las que cada día se reforman más, es que entre más discrecionalidad le demos a las autoridades, mayor arbitrariedad hay. Un paso previo a la arbitrariedad y a la corrupción, desde luego que es la discrecionalidad. Y desafortunadamente, lejos de que se legisle para reducir la discrecionalidad, lo que estamos haciendo es crear más facultades a las autoridades, y pues ahí es donde precisamente se abre la puerta de muchos de los problemas de corrupción. En sentido estricto, yo diría que en el caso que usted comenta, cuando hablamos de discrecionalidad, no obstante que la Corte ha sostenido que siempre que se ejerzan facultades discrecionales no es necesario motivar esos actos de autoridad precisamente porque estamos ante la presencia de un acto de discrecionalidad. En ese sentido, creo que esto es una apreciación incorrecta de los tribunales, porque el que todo acto de autoridad esté fundado y motivado lo establece el artículo 16, sin excepción alguna, sean facultades regladas o facultades discrecionales. Y adicionalmente, digamos que la facultad discrecional es la que al contrario debería de tener mucho mayor motivación, porque es donde la autoridad tiene mayor campo de acción ante los particulares. Y en realidad los derechos constitucionales, como el principio de legalidad, lo que deben de hacer es una contención, una barrera de contención para limitar la función del poder. Pero si hacemos exactamente lo contrario, como hoy está sucediendo, pues entonces caemos en estos amplios criterios que tienen las autoridades de ponerle el dedo a un contribuyente y a otros dejarlos en el olvido. Y bueno, pues esto es un camino precisamente que hemos estado utilizando, no es en este sexenio, sino que se ha estado utilizando en los últimos, por lo menos en los últimos 20 años. No ha habido transformación en materia fiscal, seguimos el mismo camino de ampliar discrecionalidades a las autoridades. Muchas gracias, doctor. Muy bien, pues vamos a proseguir con la entrega del reconocimiento. Vamos a pedirle al grupo de staff y a la licenciada Laura que haga entrega del reconocimiento a nuestro ponente del día de hoy, doctor Silvino Vergara. Okay. Buenas tardes, distinguidos participantes. Extraordinaria ponencia que nos dio el doctor Silvino Vergara, la verdad, el día de hoy. Fue magnífica, así que vamos a proseguir con la entrega de su reconocimiento del día de hoy. La Semana del Contador otorga el presente reconocimiento al doctor Silvino Vergara por su valiosa y extraordinaria participación como expositor con el tema La presunción de inocencia en materia fiscal. El conocimiento se logra mediante el estudio, pero las habilidades con la práctica. Firma el doctor Luis Miguel, director general de Grupo Holguín, Instituto de Capacitación AC, Coatzacoalcos, Veracruz, 11 de mayo del 2022. Pues bueno, muchas gracias, doctor. La verdad, su conocimiento y su experiencia fue magnífica. Muchas gracias por la invitación y bueno, pues estamos aquí a la orden. Muchas gracias nuevamente a todos. Vamos a pedirle ahí al grupo de staff que abra los micrófonos para darle un fuerte aplauso a nuestro ponente del día de hoy. Gracias. ¿Pueden cerrar los micrófonos? Al grupo de... Doctor, ¿algo para que quiera concluir usted? ¿Algo con lo que quiera despedirse? Pues nada más, simplemente agradecerle al Grupo Holguín, a la organización por esta ocasión de este espacio que nos dieron. Creo que estamos viviendo tiempos muy complicados en todos los ámbitos, pero como lo decían ustedes aquí al final, el único camino es mejorar nuestro estudio, nuestros conocimientos y pues lograr que esos conocimientos se vuelvan a la práctica y se vuelvan habilidades que nos puedan sacar adelante de pues esta crisis que estamos atravesando. Nuevamente les agradezco a todos su participación y que nos den la oportunidad de pues fomentar o transmitir, mejor dicho, estas ideas y espero que sean de utilidad para todos. Claro que sí, doctor, claro que sí, muchas gracias. Por ahí creo que veo a mi hermano Marco Antonio Holguín. Adelante. Gracias. Saludos, doctor Silvino Vergara. Le saluda a su amigo Marco Antonio Holguín.
Con todo gusto, muchas gracias. Estaba yo trabajando en un amparo, ya terminé y dije, me voy a dar la oportunidad para aprender de mi amigo y fortalecer los temas que traemos. Magnífica la charla, la ponencia, nos marca la pauta y el camino que debemos de seguir escribiendo, estudiando. Nada está escrito. Es muy complicado hoy el tema en tribunales, dada la política tributaria, y si lo vemos desde una perspectiva de negocio, se hace más complicado todavía por el tema restrictivo de la cadena económica en la que nos desenvolvemos. Y mi querido doctor, quisiera hacer un aporte, hace rato no se vio cuando alcé la mano, para fortalecer lo que platicabas y que puede sumar a lo que estamos haciendo desde la academia, si me permites. Sí, cómo no. Gracias. Sobre el tema de la presunción, es bien sabido y es de explorado derecho que prácticamente nos toca a nosotros los contribuyentes, por ejemplo, en un tema de 69B, desvirtuar los temas de presunción que se señalan en el primer párrafo. Vamos a hablar de los contribuyentes EFOS, por así decirlo. El comentario que quiero compartir, y que a lo mejor pueden no estar de acuerdo, ¿verdad? Pero es una teoría que traigo. Hay una jurisprudencia para tal efecto de la segunda sala de la Corte del 2019 que dice que el fisco puede optar por no ejercer el procedimiento de gestión del 69B e irse directamente a facultades de comprobación sin entrar a un tema de 69B. El razonamiento es el siguiente que les quiero compartir en mi óptica académica, que el procedimiento de 69B le concede a la autoridad, vamos a decirlo así, un par de derechos sobre la óptica de la presunción que goza el 69B. Al optar la autoridad por irse directamente a un procedimiento de revisión fiscal, y esto tiene que ver con la pregunta que hacía Saúl Solís, ¿qué hacemos por ahí? Aparte de las recomendaciones que dio el doctor Silvino, desde una perspectiva de defensa, cuando la autoridad aplica directamente sus facultades de comprobación, las del 42, ojo, renuncia al derecho que tiene de presunción contenido en el 69B de Código Fiscal, y las reglas de juego cambian. Bajo esta perspectiva, ojo, para que no nos perdamos, creo yo, digo, y tengo el estudio hecho en este sentido, que de conformidad con el artículo 20 constitucional, por ejemplo, 21 de la Ley Federal de Derechos del Contribuyente, 63 del Código Fiscal, podemos revertirle la carga de la prueba a la autoridad, porque el que acusa debe de probar. Aún no tengo resoluciones en tribunales, pero la teoría es sencilla. No me aplica 69B, renuncias al derecho que tienes para que sea yo el que tenga la carga procesal, porque aplicas el 42, dejas de aplicar las reglas de presunción que tiene el 69B para irte directamente a facultades de comprobación. Entonces, nada más quise aportarlo desde la academia para fortalecer lo que atinadamente, distinguido doctor, nos has venido a compartir. Muchas gracias. No, muchas gracias por sus comentarios. Muchas gracias. Pues bueno, el día de mañana, queridos participantes, muchas gracias, doctor. Y creo que tenemos un amigo en común, el doctor, ahí se me fue el nombre, Ortiz Cabrera, Miguel Ángel Ortiz Cabrera. Tenemos un amigo en común. Sí, sí, claro, claro. Él me dio clases en el doctorado y he visto que participan en el radio juntos, ¿no? En la radio jurídica. Sí, claro que sí. Sí, sí, claro que sí, un referente, todo un estudioso también, así como usted. Pero bueno, el día de mañana estará con nosotros el doctor Miguel Chamlati Toledo con el tema aspectos a considerar en las devoluciones del impuesto al valor agregado. Hemos tenido jornadas extraordinarias. Hoy la ponencia del doctor Silvino Vergara Nava, magistral. Doctor, agradecemos su participación y bueno, a los participantes agradecemos también. Nos vemos el día de mañana a las 17 horas y que tengan todos muy buenas noches. Doctor Silvino, muchas gracias. Sí.
Gracias, buenas noches. Muchas gracias. Saludos, Buenas doctor, noches. muy amables. Muchas gracias a los participantes. Gracias a todos, buenas El día de noches. mañana.